acompañarnos en este curso que estamos realizando de Historia de la Salvación de nuestra vida. Está organizado desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la localidad de Cañadón Seco, cuyo administrador parroquial es el padre Humberto Ramírez. En este curso estamos haciendo un recorrido desde Abraham a nuestro Señor Jesucristo. Desde ya les agradecemos y nos encontramos en 15 días. Siguiendo, ¿no es cierto?, con este camino, ¿no?, de historia de salvación que decimos de Abraham a Jesús y de Jesús a vos, ¿no? De Jesús a cada uno, de Jesús al corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude que nos regale su espíritu para que en esta apertura a su palabra podamos descubrir a este Dios que es un solo Dios, una sola alianza de amor con la humanidad y que a lo largo de la historia, a lo largo de esta maduración del corazón del hombre, en la plenitud de los tiempos, se hace hombre y habita entre nosotros. Y entonces en este contemplar esta alianza de amor, le pedimos que nos ayude a revivirla, que nos ayude a descubrir este caminar, esta presencia suya en medio nuestro, este Dios que nos dice, soy yo y estoy con vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Y vamos entonces compartiendo esta... ¿Se acuerdan que venimos haciendo, ¿no es cierto? Hicimos Abraham, después Alfredo nos ubicó, ¿no es cierto?, esta alianza, esta ley en Jesús, y nos invitaba a que leyéramos, tomáramos alguno de los evangelios, ¿no es cierto?, nos dejó un trabajito que vamos a ver si lo terminamos para el próximo viernes, ¿no?, para el próximo encuentro, no el próximo viernes. Y en esta historia de salvación, cuando vimos a Abraham, veíamos a Abraham e Isaac, ¿no es cierto? Y hablábamos de esa vocación, ese llamado y esa alianza, esa primera alianza. La historia continúa, ¿no es cierto? Decimos, bueno, este relato se continúa, ¿no es cierto? Jacob, Isaac, ¿no es cierto?, tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob, ahí les voy a mandar en el texto que les mando para compartir, un poco todo el relato o el ciclo que llamamos de Jacob, y esto lo encontramos en todo el resto del Génesis, ¿no? No nos podemos así detener demasiado, porque si no nos llegamos, vamos a hacer un recorte. Y entonces, en este primer recorte decimos, bueno, ¿qué parte o qué historia nos cuentan? Uno puede decir, bueno, este es el relato, esta es la parte de la historia que se nos cuenta. Después decimos en qué momento se escribe esta historia y qué es lo que nos significa.
¿no? Podríamos decir así como estos 3 puntos. Entonces, decimos, bueno, ¿qué es lo que continúa en la historia? En la historia continúa, ¿no es cierto?, este ciclo de este Isaac, que tiene 2 hijos, decíamos, Esaú y Jacob. Después continúa lo que llamamos el ciclo de Jacob y su hijo José, en todo el capítulo 37 del Génesis, ¿no? Ahí empieza esta aparición de José, ¿no es cierto?, este relato que tiene la función, este ciclo de José, tiene la función de servir como puente entre las historias patriarcales, decimos, y el Éxodo. Es decir, tiene la función de servir como puente entre este pueblo que está ahí en esa tierra donde había llegado Abraham, ¿no es cierto?, donde después se instala, donde aparece Jacob y demás, con esta otra historia a partir de Moisés, donde lo que vamos a contemplar, ¿no es cierto?, es este hecho clave que es la salida del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Esta historia de José que nos va a ligar o nos va a presentar, podríamos decir, este paso de un pueblo que encuentra en Egipto, descubre Egipto como la tierra del pan, y esta tierra del pan que se termina convirtiendo en tierra de esclavitud. Entonces, así como sintetizando, Jacob tuvo 2 esposas, ¿no es cierto?, Raquel y Lía, y va a tener 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entonces, el autor deja a José en Egipto y vuelve a Canaán, ¿no? Y entonces ahí lo encuentra a Jacob y sus hijos, ¿no es cierto? Este Jacob, digamos que, este Jacob, decíamos, que tiene estos 12 hijos, uno que se llama José. Esta parte la encontramos en el Génesis entre el capítulo 37 y 50. Ahí entonces comienza esta historia que decimos que es como el gancho, ¿no?, como el enlace de por qué el pueblo termina en Egipto. Esta historia de José, que lo llamamos la historia de José el soñador. ¿Por qué? Este José que aparece en conflicto con sus hermanos, porque José se va a convertir en objeto de envidia, ¿no es cierto? ¿Y por qué de envidia ante sus hermanos? Y porque parece que Jacob le tiene más aprecio, ¿no es cierto? Es el hijo predilecto, ¿no es cierto?, del padre. Entonces, que de hecho aparece, ¿no?, que le da una túnica y demás, y entonces esto genera la envidia de los hermanos que van a intentar, ¿no es cierto?, deshacerse de su hermano, ¿no es cierto? Lo tiran en el pozo, pasan estos mercaderes egipcios, lo rescatan de ahí, y entonces José termina en Egipto. Ya sabemos la historia, ¿no es cierto?, cómo el pueblo que está, entonces ahí, ¿no es cierto?, el relato nos vuelve a Jacob y a su familia, y empiezan a pasar hambre, y entonces bajan a Egipto pidiendo auxilio, y ahí está, ¿no es cierto?, José, que
después de muchos avatares, digamos, en la historia, y habiendo interpretado los sueños del faraón, descubriendo que estos que vienen a pedir ayuda son humanos, termina siendo aquel que salva, ¿no? Y es así como el pueblo este que estaba en lo que es la tierra de Canaán, van a bajar a Egipto y ahí se establece. Entonces, la historia nos deja, la historia que nos narra, digamos, el libro del Génesis, nos deja o termina con esta, mencionando, ¿no es cierto?, la muerte de José. Cuando comenzamos el libro del Éxodo, ¿no es cierto?, el libro del Éxodo comienza diciendo los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia, son los siguientes, y vuelven a nombrar, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá. Fíjense, si uno va a Génesis 46, si nos fijamos en Génesis 46, ahí nos encontramos que Génesis 46 dice Jacob y su familia en Egipto. Dice, Israel partió llevándose todos sus bienes. Cuando llegó Jacob, Dios dijo a Israel en una visión nocturna, Jacob, Jacob, él respondió, aquí estoy. Y Dios que le dice, no tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y después yo mismo te haré volver, y las manos de José cerrarán tus ojos. Entonces, esto que Dios le había prometido, ¿no es cierto?, a Jacob, bueno, baja sin miedo a Egipto, que yo te haré volver. En el libro del Éxodo, antes de comenzar con toda esta narración de qué le pasa al pueblo ahí en Egipto, cuenta o nos presenta, bueno, esta situación, ¿no? Estos son los que bajaron con su familia a Egipto. Pero claro, hay un salto de 400 años entre esa historia que nos narra al final del Génesis y este comienzo en el libro del Éxodo. O sea, son 400 años que han pasado desde que toda la familia de Jacob bajó a Egipto. Y acá si leemos, ¿no es cierto?, en este comienzo del libro del Éxodo, dice, después murieron José y sus hermanos, en el versículo 6, y toda aquella generación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta convertirse en una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Entonces, ¿qué es lo primero que acá se nos presenta? Que esta familia que baja a Egipto se convierte de familia en pueblo numeroso. Eso es uno de los puntos, ¿no? Y lo otro, que continúa diciendo, versículo 8, mientras tanto asumió el poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo, el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros, y entonces ahí comienza toda esta historia que nos presenta el Éxodo de esclavitud, ¿no? Entonces, decimos, subió al trono un faraón que nada sabía de José. Entonces, primero, ¿no?, estas familias que bajan
a Egipto, acá de familia pasan a ser pueblo numeroso. Un pueblo numeroso en un tiempo bastante considerable, ¿no? 400 años. Y esto es lo que nos va a presentar este libro del Éxodo. ¿Qué significa Éxodo, no? Éxodo, decimos, bueno, del griego, ¿no es cierto? Odos significa camino, ex fuera, ¿no es cierto? Camino hacia afuera, o camino que nos lleva afuera. Los judíos en la Torá no aparece con el título Éxodo, sino que aparece con el título Estos son los nombres, porque así comienza el libro, ¿no? Lo leíamos recién, los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto son... Entonces, estos son los nombres, así se llama el libro en hebreo, en la Torá. ¿Y qué va a tener como eje este libro? Y bueno, el eje va a ser, ¿no es cierto?, esta salida de Egipto hacia la tierra prometida, pero pasando por el desierto, ¿no? Este es el eje de la historia y va a ser, decimos, el acontecimiento fundamental, es decir, el pueblo de Israel a lo largo de toda la historia va a leer cada acontecimiento que le sucede a la luz del Éxodo. Es como si dijéramos, a ver, el israelita va a decir, va a mirar su historia y va a decir, Dios nos liberó de Egipto y nos condujo por el desierto, nos hizo pueblo suyo, hizo alianza de amor con nosotros y nos llevó a la tierra que nos había prometido. Entonces, cada vez que viva alguna experiencia, lo que está llamado a hacer, o lo que como pueblo y después, al final, en forma personal, uno tiene que tener en cuenta que mirar la historia va a ser siempre acontecimiento que se vive como pueblo. Van a ser, no te olvides de este acontecimiento, ¿no? Y esto lo vamos a ver también ahora. Entonces, decimos, ¿cuál es la clave de esto, de esta historia? La salida, ¿no? Un Dios que libera, ¿no? Un Dios que libera. La salida de Egipto, podemos decir, el Dios que revela su nombre, que dice yo soy, y la alianza que hace con el pueblo. Este va a ser el corazón de esta parte de la historia, ¿no? Y esa historia, ¿no es cierto?, queda, digamos, como, o el personaje que aparece como líder en esta historia, podríamos decir, es Moisés, ¿no es cierto? Todos sabemos cómo continúa, decíamos recién, esta presentación de la situación, ¿no es cierto?, en el libro del Éxodo, de la esclavitud del pueblo, y este nacimiento de Moisés, ¿no es cierto?, este Moisés que es salvado de las aguas, que termina criándose junto al faraón, que junto a en esta situación va a ser testigo, ¿no es cierto?, de que hay un hombre del faraón, ¿no es cierto?, maltrata a uno del pueblo, y entonces
Moisés que termina matando, ¿no es cierto?, a este hombre y tiene que huir. Y nos encontramos entonces con el capítulo 3, donde Dios se aparece, ¿no es cierto?, en esta zarza ardiente y lo va a llamar a Moisés y le va a dar una vocación. Y la vocación es ¿no?, este llamado a liberar al pueblo. Y entonces uno podría decir, uno dice, bueno, ¿cómo en este llamado, ¿no es cierto?, concreto a Moisés, uno dice, Dios actúa por medio de hombres y mujeres, ¿no? Y Dios actúa, en este caso, por medio de Moisés, pero mirando nuestra propia historia, uno dice, bueno, Dios actúa por medio de hombres y mujeres frágiles, ¿no? Dios actúa por medio de corazones impetuosos y apasionados. Y este Moisés que, fíjense esto tan lindo, ¿no? Dice, Moisés que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, ¿no? El sacerdote de Madián llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios. Este Moisés que está, digamos, había ido a un lugar enviado y cuidando algo que no le pertenecía, ¿no? Era el rebaño de su suegro Jetró. Entonces uno dice, los demás pueden indicarnos caminos, ¿no? Los demás, o en lo cotidiano de los acontecimientos, vamos caminando la historia, pero el encuentro con Dios es siempre personal. Dios que se le hace presente a Moisés en esta teofanía, ¿no? El Señor, digamos que se hace en esta imagen del fuego que no consume la zarza, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa, no? Este Dios que aparece, que es fuego, que es calor, que es poder, que llama a Moisés, que lo invita, ¿no es cierto?, pero que no consume, es decir, no depende de la zarza para estar presente. Entonces, esta imagen de el Dios que llama, que se nos hace encuentro ahí donde estamos, en caminos insospechados, y que se sirve, como lo hizo con Moisés, de todos nosotros, hombres y mujeres frágiles, pero que también como Moisés nos da una misión. Y entonces acá está, uno dice, bueno, la vocación y tarea de Moisés, ¿no? Uno podría después, y los invito, ¿no?, a meternos en el texto, ¿no es cierto?, y ver en este capítulo 3 cómo se presenta a Dios, cuáles son las objeciones, ¿no es cierto?, que Moisés le va a poner a Dios, cuál es la respuesta de Dios y esta tarea, ¿no es cierto? Pero en todo esto nos quedamos ahora, después los invito a profundizar, ¿no? Lean el texto porque es muy rico y por ahí uno se siente como queriendo decir muchas cosas, y bueno, espero no estar, digamos, como saltando mucho, ¿no? Pero, ¿con qué nos quedamos con esto?
primero esta actitud de Dios, ¿no? Este Señor que le dice, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, he oído los gritos de dolor y por eso te envío. Y esto marca todo lo que va a ser también cada historia vocacional, ¿no? Este llamado, y todo llamado es para una misión. Pero este llamado para una misión tiene una certeza. Y la certeza es la promesa de la presencia de Dios. Un Dios que a Moisés le dice cuando Moisés le dice, bueno, pero ¿y si cuando vaya al faraón, qué le digo? Y este Dios que le dice a Moisés, yo soy el que soy, ¿no? Este yo soy es el nombre de Dios. Y entonces, con esto estamos invitados a pasarlo por el corazón, ¿no? El nombre de Dios es yo soy. El nombre de Dios es presencia, ¿no? El nombre de Dios es yo estoy. Uno podría leer todo el Pentateuco, ¿no es cierto?, que es estos 5 primeros libros de la Biblia, ¿no es cierto?, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, tratando de descubrir todas las veces que Dios le dice o bien a una persona concreta o bien al pueblo esta expresión, no temas, yo soy. Entonces, esto que lo conocemos como la revelación del nombre, uno dice este nombre de Dios es presencia. Y a esto estamos invitados, ¿no? Entonces, a decir, hay un Dios que siempre llama, pero este llamado es desde el inicio de esta alianza, es a una misión. Y esta misión es al pueblo. Esta, podríamos decir, uno dice, ¿cuál es la realidad que vive Moisés? Moisés es un hombre que es liberado para liberar. Un hombre que es liberado por Dios en ese encuentro, ¿no es cierto? Porque Moisés estaba huyendo, había huido, ¿no es cierto?, por lo que había hecho. Entonces, es liberado para cumplir una misión, liberar. Y entonces acá se va a dar en esta misión, ¿no es cierto?, este gran acontecimiento que decimos de la salida del pueblo, del paso de la esclavitud a la libertad. Y entonces este éxodo, esta clave, ¿no es cierto?, de la historia, uno lo puede leer, uno puede decir, bueno, el escenario de la libertad no es un solo escenario, sino que son 3, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, ¿cuáles son estos 3 escenarios? Por un lado, Egipto, ¿no? Este Egipto que es este enfrentarse, ¿no es cierto?, de Dios o del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, con el faraón y con esta situación de esclavitud. Esta situación del pueblo que había bajado por pan y se había hecho pueblo y ahora está viviendo esta esclavitud,
pero por otro lado, la experiencia de un Dios que siempre mira, ve, oye el clamor de su pueblo. Eso es Egipto. Egipto es esclavitud, pero Egipto es un Dios que ve, que escucha, que oye, que llama y que saca de la esclavitud. Pero decíamos que son 3 escenarios, entonces, así como hay un escenario que es Egipto, también está este otro escenario que es el desierto. Este Dios que en esta tarea, ¿no es cierto?, que le encomienda a Moisés de sacar al pueblo de la esclavitud, de sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, en este paso, ¿no es cierto?, del mar. A ver, cuando uno piensa, no salen de la esclavitud y llegan. Hay todo un entre la esclavitud y la conquista de la tierra. Ese entre es el desierto. Y cuando uno piensa en el desierto, piensa como en 2 imágenes. En la imagen uno dice desierto y es la imagen de lo inhabitable. Desierto es la imagen de la no vida, ¿cierto? Desierto para el pueblo de Israel es también el lugar de la debilidad. Porque fíjense, ¿qué le pasa a este pueblo? Este pueblo que experimenta que Dios no se ha olvidado, que los rescata, que los saca de la esclavitud, y de pronto salen de Egipto, ¿no es cierto?, en esta experiencia de esta noche de la Pascua, y ya vamos ahora a mencionarla, esta experiencia, ¿no es cierto?, que se nos relata en este capítulo 12, ¿no es cierto?, del Éxodo, esta Pascua y salida de Egipto, y del 12 al 14, ¿no es cierto?, el 14, el paso del Mar Rojo, el capítulo 15, cuando pasan el Mar Rojo, entonces todo el pueblo, ¿no es cierto?, Moisés, los israelitas entonan este canto de victoria, y ahí comienza esta marcha por el desierto. A los 2 pasos de la marcha, ¿qué le pasa al pueblo, no? Empiezan a reclamarle a Moisés que para qué los sacó de Egipto si ahora tienen que caminar por el desierto. Entonces, en este desierto, ¿no es cierto?, que decimos, es esta imagen de lo inhóspito, de lo no habitable, de la sequedad, ¿no? Cuando uno habla del desierto de la vida, ¿no?, del desierto del corazón, hace referencia a esto, ¿no? Y estos liberados que caminan hacia el Sinaí. Pero este lugar de desierto y de soledad es el lugar del mayor encuentro con Dios, ¿no? Este lugar, este pueblo que le va a reclamar, ¿no es cierto?, a Moisés, bueno, ¿y qué has hecho con nosotros, no? Este pueblo que le reclama a Dios y le reclama a Moisés y que, digamos, lo que ponen en duda es, o lo que sienten la tentación es de renunciar al proyecto salvador, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Es decir, en el desierto de la vida, la tentación es
renunciar al proyecto salvador. Y entonces la pregunta que surge en medio del pueblo, que se expresa con estos reclamos, ¿no? Del pan, del agua, del cansancio, decimos pan, agua, cansancio, y también esto de querer hacerse un Dios que puedan tocar y palpar, ¿no es cierto? La pregunta de fondo que mueve toda esta experiencia es: ¿está el Señor en medio nuestro? ¿Está el Señor en medio nuestro? De hecho, Moisés, cuando habla con Dios, le va a decir en el capítulo 33, ¿no es cierto?, que nos relata, bueno, Moisés que en la carpa del encuentro se encuentra con Dios, y dice, y Moisés se encontraba con Dios como un amigo lo hace con su amigo, ¿no? Y Moisés que le dice, si de veras sos nuestro amigo, demostralo, ¿no? Esta confianza, que esto nos tiene que resonar en la vida, ¿no? Uno dice, nuestras experiencias de desierto, lo que se pone o lo que nos viene en tentación es renunciar a los proyectos de Dios. Y lo que reclamamos de Dios es mostrarnos si es verdad que caminás entre nosotros. Pero decíamos que el desierto no es solamente esto de la ausencia y la tentación, que se acuerdan que Dios le dice, bueno, el pueblo dice, danos de comer, y ahí Dios le da maná, codornices, después el agua, ¿no? Que Moisés golpea la roca, y después llegan al Sinaí. Y en el Sinaí es donde tenemos este relato de la alianza, ¿no? Esto que cuando tenemos o cuando catequesis y en nuestros encuentros, ¿no es cierto?, Moisés, relacionamos siempre Moisés con los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, es todo un tema para ver esto de los mandamientos, pero que es imposible verlo ahora. Pero ¿qué rescatamos de esto, no? Cuando Moisés sube, ¿no es cierto?, para encontrarse con Dios, y Dios que imprime en estas tablas la ley, esta ley. ¿Qué es esta ley? ¿No? Y acá entonces viene el tema de la alianza y la ley, ¿no? Un tema delicado, podríamos decir, porque toda la historia nos va a ir mostrando cómo Dios y el hombre y el pueblo, y en esto nos vemos reflejados en nuestra propia historia, cómo va a ir haciendo una maduración, ¿no?, en esto de la alianza y de la ley. A ver, llegan al Sinaí, hay una experiencia, decíamos que todo se jugaba en esta pregunta, ¿no? ¿Está Dios en medio nuestro? Y entonces el tercer escenario es este Sinaí, donde el Señor invita al pueblo a pactar una alianza. Esta alianza por medio de Moisés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alianza? Ustedes serán mi pueblo y yo seré el Dios de ustedes. Esta es la alianza. Esto es el acontecimiento que marca a fuego al pueblo. Y entonces uno dice, la alianza de Dios con su pueblo
es una alianza de amor que está o queda volcada o queda expresada mediante la ley, ¿no es cierto? La ley, los mandamientos, ¿qué van a hacer? Van a ser los códigos que externamente van a ser testigos o van a corroborar externamente la alianza interna. A ver, esto es, digamos, como ese ideal, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo en realidad el pueblo para eso va a ir madurando, ¿no es cierto? Y esa maduración se va a dar en realidad con Jesús. ¿Por qué? Primero, ¿no es cierto?, que antes de bajar Moisés del monte con las tablas de la ley, va a escuchar ruido y resulta que el ruido es del pueblo que se ha construido un becerro de oro porque necesita tocar a Dios, ¿no? Necesita, ¿no es cierto?, que Dios, palpar a Dios, ¿no? Esto que uno dice, bueno, ay, quiero sentir tu presencia, ¿no? Y entonces, esto, ¿no? Este bajar del Sinaí que en un momento va a romper las tablas, Dios vuelve a escribir las tablas, baja entonces con las tablas, ¿no es cierto? Y este Dios que se hace morada, las tablas estas van a ser guardadas en lo que es el arca, ¿no es cierto?, de la alianza, el arca de la alianza, entonces pasa a ser este símbolo donde Dios está presente, pero un símbolo que va a terminar como identificándose, lo mismo que la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No es cierto? Y con esto, digamos, vamos dándole final. ¿Qué va a suceder? Que uno dice, bueno, Dios hace alianza con su pueblo, los mandamientos o las leyes son esta expresión externa de una realidad invisible, podemos decir, ¿no? Es la expresión visible de una realidad invisible, que es Dios. Pero, ¿qué va a pasar con este pueblo? Que el concepto es que en el cumplir la ley me aseguro esta presencia y comunión con Dios. Entonces, de alguna forma, es esta tentación a decir, si yo cumplo, Dios está de mi parte. Esto que va a ir generando de alguna forma, esto que se va a llamar la ley de retribución, ¿no es cierto? Quien es bueno recibe cosas buenas. A quien es malo le va mal. Esto que ya vamos a ver en la próxima, cómo los profetas lo van a poner patas para arriba, podemos decir, ¿no? Es decir, esto no es así. Entonces, un poco como síntesis de todo esto, yo de esto he hecho les he escrito así largo y se los voy a mandar, y si puedo recuperar el PowerPoint, se los mando, y si no, intento hacerlo. Pero a ver, ¿cuál es decimos, ¿no? ¿Cuál es el corazón de este momento histórico, ¿no? De este relato histórico que, como decimos, se va a
escribir después, ¿no? En otro momento histórico, muchos años después. ¿Cuál es el momento histórico? Esta situación de Egipto, esta salida y esta alianza. Entonces decimos, son tres escenarios: Egipto y la esclavitud, el desierto, con lo que tiene de inhóspito y ausencia, pero con lo que tiene de un Dios que en medio de lo inhabitable y de lo inhóspito se hace presencia. Y después esta alianza, ¿no? Entonces es Egipto, desierto y alianza en el Sinaí. Cuando uno habla de la salida, uno habla de el Pesaj, sería, ¿no? Esa primera Pascua. Esa primera Pascua que se va a realizar, Pascua es paso, ¿no es cierto? Este paso, ¿no es cierto?, de la esclavitud a la libertad, este paso a través del mar, este paso que se da en una coincidente con un par de celebraciones que tienen que ver con una fiesta de los pueblos que tenían que ver con esto de ofrecer las primicias, ¿no es cierto? Y entonces, en ese ofrecer las primicias no había tiempo para el pan, para dejarlo levar, ¿no? Para la levadura. Entonces, este pan sin levadura, que también estaba en esa primera fiesta de los pueblos agricultores, ¿no es cierto?, que es en esa noche, cuando hacen esta fiesta, que se preparan, ¿no es cierto?, para salir de Egipto. Esta primera Pascua es la que va a quedar en el corazón de los israelitas y por tiempos y por siglos y siglos, hasta hoy, ¿no es cierto?, se celebra este Pesaj, esta Pascua. Celebrando la Pascua es cuando Jesús muere, es bajado de la cruz y resucita, ¿no es cierto? Este bajarse de la cruz antes de la fiesta de la Pascua. Entonces, es ese contexto. Fíjense, fiesta de agricultores, vas a tener otro sentido, que es la fiesta de la memoria de la liberación de la esclavitud. Para nosotros cristianos va a tener este sentido de la libertad en Jesús. Y esta celebración este acontecimiento del Sinaí, de la ley de Dios, que hace al pueblo suyo, es decir, es en el Sinaí donde estas tribus que habían salido se hacen o encuentran esta identidad de pueblo de Dios y de pueblo de la alianza. Es esta experiencia que son 50 días después de haber salido de Egipto. Entonces, eso es el Pentecostés primero, podríamos decir. Entonces, cuando uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, uno se encuentra con que el relato de Pentecostés empieza cuando estaban los discípulos reunidos celebrando Pentecostés, el don del Espíritu, ¿no?, que se da como lenguas de fuego, como un viento fuerte, ¿no es cierto? Entonces, estas dos experiencias.
y uno dice, este acontecimiento de la alianza, este acontecimiento de la ley, es lo que va a marcar al pueblo. Una alianza, esta alianza es la alianza bilateral, podríamos decir, ¿no? Esta es la alianza que constituye al pueblo, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace alianza con un pueblo liberado. No hay alianza posible sin un corazón que sea libre. Entonces, decimos, ahí está, ¿no es cierto?, la importancia de esta ley, ¿no? Esta ley y esta alianza que va a quedar como invitación, y con esto termino, ahora sí, en la memoria del pueblo. Y entonces, esta invitación, y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, y en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y que decimos es el primer credo, ¿no es cierto? Esta expresión, ¿no es cierto?, este llamado de Shema Israel, ¿no? Shema, acuérdate Israel, acuérdate de qué te tenés que acordar. Acordate de lo que Dios hizo en tu vida, acordate de la libertad que realizó, acordate de el camino que hizo en vos, acordate de esta alianza, acordate y repetila, acordate y hacete vos de este Dios, acordate y transmitila de generación en generación, ¿no? Shema Israel, no te olvides, no te olvides, y no te olvides que estoy presente, no te olvides que estoy presente. Y entonces uno podría decir, ¿cierto?, seremos capaces, por ahí dos invitaciones, ¿no?, a descubrir la presencia de Dios como yo estoy con vos en este mundo, ¿no? Yo estoy con vos, y yo estoy es creer en un Dios que está presente y que como estuvo, está y estará. Y un Dios que en la ley o en las leyes, en el culto, va a recordar al pueblo, pero que no puede identificarse con la ley, ¿no? Y ya seguramente de todo eso nos va a hablar, ¿no es cierto?, y a recrear y a hacernos gustar Alfredo, ¿no es cierto? Me dice, bueno, yo termino nombrándolo a San Pablo, ¿no? Porque judío, ¿no es cierto?, perseguidor de los cristianos, que lo que le va a pasar a Pablo es decir, la ley me indica lo que no puedo hacer o lo que tengo que hacer, pero la ley no me salva, la ley no es Dios. Entonces, este Pablo que encuentra en Jesús el crucificado, aquel que lo salva, ya no es la ley. Entonces, con esto terminamos para terminar este momento junto a aquel Jesús que en Hecho Pan nos dice, yo estoy contigo, soy el que está siempre presente
el que te sigo llamando, te sigo invitando a una misión, y esta misión es desde así como sos, con tu corazón frágil, impetuoso y apasionado como el de Moisés. Esta noche te damos gracias, Señor, por este día. Y cuando nos rodea la oscuridad, tú eres la luz. Te damos gracias por la palabra que ilumina nuestros pasos. Nos trae la vida. En esta fiesta de la transfiguración, nos invitas a orar, subir con tus amigos a la montaña, porque quieres que estemos contigo. Que con los ojos de la fe sepamos ver lo esencial, tu presencia viva. Yo soy como Moisés contemplaba el fuego. Cuando te encontramos, arde nuestro corazón y también nuestras palabras reciben fuerza. Nuestro rostro irradia tu luz. En este tiempo, Señor, te pedimos que esa luz llene nuestros corazones. Oremos pues, meditando las palabras del Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi fortaleza. ¿Quién me hará temblar? Aunque un ejército acampara contra mí, no temo. Aunque me hicieran la guerra, me sentiría seguro.
Una cosa pido al Señor. Esto es lo único que busco. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Disfrutar de la dulzura del Señor. Él me dará refugio en su recinto en el día del peligro. Me ocultará en lo más escondido de su tienda. Me pondrá sobre una roca. Ya. Sobre los enemigos que me rodean. Y yo ofreceré en su tienda sacrificios entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor. Escucha, Señor, mi clamor. Ten piedad de mí. Atiéndeme. Me dice el corazón, busca su rostro. Sí, tu rostro, Señor, es lo que busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces irritada a tu siervo. Tú eres mi auxilio. No me desampares. No me abandones. Oh Dios, Salvador mío. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recibirá. Señálame tu camino, Señor. Guíame por la senda del bien, porque me persiguen. Espero gozar los bienes del Señor en la tierra de los vivos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Que el Señor bendiga nuestros hogares, cada uno de nosotros, nuestras comunidades. Que Él siga iluminando nuestros rostros, nuestros corazones. Así sea. Amén. Amén. Y así terminaba el salmo que leía: sé fuerte, espera en el Señor. Amén. 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 Queridos hermanos, después de este hermoso encuentro, de este día,
que el Señor nos habló a través de este estudio bíblico, nuestros corazones se inflamen de la gracia de Dios, conociéndolo mejor, conociendo la historia de nuestra salvación, para que podamos ser discípulos de Jesús, profetas del Señor que anuncien las maravillas de Dios, la buena noticia. Que nos bendiga a todos nosotros, que bendiga a los disertantes, que se han preparado tan bien y lo han hecho con tanto amor. Que todo esto, lo que hemos aprendido hoy, lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria, nos acompañe en este peregrinar al encuentro de Jesús a través de su palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre.